Bom, buenas tardes a todos. Para que não haja atraso, vamos começar com Paula Schomer, que fará uma apresentação sem uso de slides, enquanto um suporte técnico não chega nesta sala. Podemos ser assim? Dou boas-vindas aqui ao Javier, boas-vindas a Maria Alice, boas-vindas, bem-vindos, né, a todos. Teremos aqui 8 trabalhos, né? Gabriela Boixá, Paula Schomer, Guilherme Lera, Carmen Pineda, Javier Bernal Puebla, Cristiana e Maria Alice, Mariana Moraquel Bocaterra e Rafael Viegas. Então, Paula, você quer fazer... Só para orientar. Tá? Vamos fixar aí um tempo de 10 minutos no limite, porque são 8 os trabalhos, né? E temos que terminar até 6 horas. E não sei se a câmera daí para você ver aqui. Vamos lá. Tá. Você quer vir aqui, Paula? Olá. Isto. Nós estamos com um problema aqui. Olha lá, compartilha. Sim. En las aulas, en 14. Marquinho, aqui para mim já mudou a tela. Ela mudou aqui. Depois, Javier. Agora a câmera está para nós. Oi? Quer virar a câmera para ti agora? Dando início, professora Paula Schomer. O microfone está mudo. Sí. Ahora sí? ¿Sí? Sim. Entonces, soy Paula Schomer, soy profesora de Gestión Pública de la Universidad de Santa Catarina, en Brasil. Voy a hablar portuñol, me disculpen. Bien, voy aquí a presentar mi ponencia sobre un tema que estoy trabajando con un colega de la Universidad de Los Andes, profesor Andrés Fernandes, que es coautor de este trabajo. Esta investigación estudia las relaciones entre accountability y equidad en el acceso a servicios públicos. Entonces, trabajamos con algunos conceptos que son de accountability social, equidad, gobernanza colaborativa y gobierno abierto. Procuramos analisar empíricamente documentos que son los planos nacionales de gobierno o Estado abierto de Brasil y Colombia, que son 2 países de Latinoamérica, y que ambos son miembros de la Open Government Partnership o
Alianza por el Gobierno Aberto desde su principio en 2011. Y también analizamos los planos de Gobierno Aberto y también iniciativas de accountability social en dos grandes ciudades, São Paulo, en Brasil, y Bogotá, en Colômbia. E procuramos analisar a incidência dessas iniciativas de accountability social na discussão dos programas de equidade em los serviços públicos. E a pergunta que orienta a investigação é como as estratégias de governo aberto reconhecem ou enfrentam as assimetrias de poder e as desigualdades entre grupos populacionais no acesso a serviços públicos e buscam contribuir para reduzi-los. Então, pensamos que na gestão pública o tema de accountability conectado com governo aberto tem sido bastante debatido. Temos aqui, como estamos discutindo neste congresso, muitos avanços ainda abertos em termos de transparência. Pero em muitos casos nos parece que em contextos muito desiguais, como são de países como Colômbia e Brasil, há muitas iniquidades e desigualdades, tanto em termos econômicos, mas também no acesso aos serviços públicos. E quando se trata de grandes cidades como Bogotá e São Paulo, há populações periféricas, populações com certas características que as fragilizam no acesso aos serviços públicos. Então, nossa investigação é tentar entender como que as estratégias, incluso os planos de governo aberto, estão tomando em conta isso. Qual é a conexão entre os planos de governo aberto e os planos os programas de serviços públicos que focalizam as iniquidades. Em particular, em São Paulo e Bogotá, dos pontos de partida foi uma investigação anterior, em que analisávamos, por exemplo, iniciativas de sociedade civil, como a Bogotá Como Vamos, a rede Nuestra São Paulo, Nossa São Paulo, que eram iniciativas que envolviam acadêmicos, periodistas, mas também organizações da sociedade civil, e traziam a temática da iniquidade na distribuição dos pressupostos e no acesso, especialmente para populações periféricas, aos serviços públicos. Então, entendemos que, em parte, os governos respondem a essa demanda da sociedade civil, incluso de organismos multilaterais, como o próprio OGP e também as Nações Unidas, com a Agenda 2030, que sim é uma agenda de equidade. Mas em que medida as estratégias e a discussão sobre transparência, governo aberto, accountability, está conectada ou não às estratégias de promoção de equidade? E em que medida também os programas que são desenhados para promover a equidade são transparentes em termos de suas metas, seus indicadores, seus propósitos e seus alcances ou resultados. Então, esta é uma pesquisa em estado inicial que pretendemos em uma próxima. Esse é o primeiro paper, o primeiro produto dessa investigação, mas a continuação vamos comparar com mais anos, mais planos e mais países, mais cidades, incluso aqui em Espanha e em Indonésia. O professor Marco Teixeira e outros professores também serão parte dessa próxima etapa da investigação. Então, a ideia aqui hoje é compartilhar com vocês essas ideias iniciais e ouvir também dos colegas suas impressões desse tema. Aí, o Conselho, falando de México, outros colegas, vários temas que falam se conectam com essa nossa investigação. Eu espero que possamos seguir em nossos países, especialmente em Latinoamérica, utilizando essas ferramentas de transparência, accountability, governo aberto, para incidir sobre o enorme problema de desigualdades e iniquidades que temos em nossa sociedade. Graças. Graças, Paula. Passo a palavra para Maria Alice Pinheiro, desde o Brasil. Por gentileza, Maria Alice.
Eu vou fazer aqui para fazer o compartilhamento de tela. Só um minuto. Vocês veem a minha tela? Sim. Sim. Vou iniciar, então, a apresentação. Eu sou Maria Alice Pinheiro Nogueira Gomes e sou assessora técnica de gabinete no Tribunal de Contas de São Paulo e no gabinete da conselheira Cristiana de Castro Moraes, e escrevemos juntas esse paper que será apresentado agora para a comunidade internacional do Congresso. Marquinhos, eu escuto em duplicidade que a minha voz. Será que teria... Para nós, sua voz está saindo bem aqui, viu, Maria Alice? Tá, então vou continuar. Bom, o tema de estudo diz respeito aos tribunais de contas brasileiros, que são instituições responsáveis pela verificação, a compatibilidade do gasto público, e dentro da estrutura brasileira existem 33 tribunais de contas, que aqui eu demonstro para vocês, um Tribunal de Contas da União, 26 tribunais de estados, 3 tribunais de contas dos municípios, sendo eles Goiás, Pará e Bahia, 2 tribunais de contas municipais, que são os de São Paulo e do Rio de Janeiro, abarcando apenas a capital, e um Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bom, em uma perspectiva de atuação, uma compatibilidade de competência, ao Tribunal de Contas compete fazer essa verificação por meio do julgamento das prestações de contas, e normalmente essa atuação ela é posterior ao final de cada ano. Contudo, diante de uma crise fiscal, a limitação orçamentária, a desigualdade social crescente, o diagnóstico puro e claro de mau direcionamento do dinheiro público, o Tribunal de Contas ele tem assumido uma postura mais ativa em exercício da accountability horizontal. Então, nós vemos o Tribunal de Contas assumindo uma postura de antecipação preventiva ao que se via anteriormente de puro julgamento de contas. E o propósito aqui do paper é disponibilizar para a academia um pouco do que se tem percebido de atuação. Primeiras premissas que se tem em relação à atuação é que a legalidade ela não é suficiente. Na verdade, além da legalidade, os tribunais de contas têm verificado a efetividade, a eficiência da atuação dos juízes, das prefeituras, das câmaras. Então, é interessante que desse um passo adiante para além da legalidade. Além disso, o Tribunal de Contas tem se tornado um repositório de dados e tem apresentado a preocupação do que fazer e como reverter isso em ganho público. Então, a atuação preventiva, ela tem sido baseada em dados para que a comunidade pública tenha conhecimento da sua própria realidade. Maria Alice, sua apresentação não está rodando. Está na tela até agora. Eu acho que você tem que colocar no modo apresentação, né? Lá naquele... Ele até coloca assim, interromper compartilhamento, como se já estivesse compartilhando. Tem um livrinho lá embaixo, clica em cima dele. Deixa eu sair aqui, então, dessa agora tela. Sim. Eu vou, então, apresentar por aqui. Vou tentar apresentar. Agora ele travou, foi para mim. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Eu vou voltar aqui à apresentação. Vocês veem essa tela? Como funciona a atuação preventiva?
Sí, Vocês me yo lo ouvem? veo perfecto. Sim, Yo lo veo, perfeito. sí. Pois, ok, obrigada. Eu vou continuar então dessa forma. Bom, dando continuidade, então, o que se tem, especialmente aqui no Tribunal de Contas de São Paulo, é uma transição para implementação de uma análise prévia ou preventiva do serviço público. E eu destaco aqui dois instrumentos que têm sido utilizados. Um é o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que verifica 7 âmbitos de atuação do serviço público, dentre eles educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, proteção aos cidadãos ou defesa civil, meio ambiente e governança em TI. O Tribunal de Contas disponibiliza questionários aos jurisdicionados para que respondam esses questionários à luz dessas 7 áreas de atuação. E essas informações serão verificadas pela equipe técnica do tribunal e será feito um relatório IEGM. Esse relatório é disponibilizado anualmente em meio de cartilha para todos os municípios do estado de São Paulo, e a partir dessas informações, os jurisdicionários conseguem ter um raio-x, eles conseguem verificar a situação em cada uma dessas áreas. Então, esse é um primeiro exemplo da atuação prévia preventiva do tribunal. O segundo exemplo é o exame prévio de edital. O que significa isso? O Tribunal de Contas recebe denúncias de jurisdicionados, licitantes, interessados na licitação, que por algum motivo se sentiram prejudicados diante de determinado edital. Então, antes mesmo de as fases do edital concluírem até a contratação, o Tribunal de Contas pode ser chamado a se pronunciar e pode responder, inclusive exigindo a paralisação do trâmite, a paralisação das demais fases. Ademais, além do IEGM e do exame prévio de edital, existe o julgamento das prestações de contas, que utilizam o cruzamento de dados da própria prestação de contas com os dados do IEGM e dados da ODS, com base nas perspectivas da ONU. Então, o Tribunal de Contas de São Paulo tem avançado no sentido de não se resumir apenas ao julgamento das contas. Aqui eu faço um rápido panorama das notas. Aqui também eu destaco o IEGM do planejamento, que na condição do estado dos municípios de São Paulo, nós percebemos que dos 644 municípios de São Paulo, 548 deles ainda alcançam a nota C, que é o baixo nível de adequação, ou seja, eles já receberam alguns informativos para adequação e ainda não o fizeram. Então, a maioria dos municípios tem essa nota. E essa nota não é uma realidade apenas de São Paulo, é uma realidade brasileira. Se nós fizermos um comparativo com os municípios brasileiros, a nota repercute da mesma forma. Na coleta que eu fiz dos dados, de 2.056 respondentes do IEGM Planejamento, 2.137 obtiveram a nota C, também com baixo nível de adequação. E essa não é uma realidade, é uma realidade que se repercute ao longo dos anos. Aqui eu mostro para vocês, desde o ano de 2015, que foi quando o IEGM foi implementado. Esse projeto é um projeto de São Paulo, do TCE de São Paulo, e desde então a nota não alcançou, a nota geral não alcançou patamares melhores. Adiante, quanto ao exame prévio de edital,
o Tribunal de Contas de São Paulo, diferente de alguns outros tribunais de contas, preferiu fazer a sua atuação em relação aos editais que já estão na praça. São editais que já foram publicados. Contudo, eu preciso aqui registrar que outros tribunais de contas apreciam minutas de edital. Isso é o exemplo do TCU, TCE de Minas, Pernambuco, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará e Rio de Janeiro. Todos eles exigem que editais, especialmente de PPPs, que são editais de grande vulto, de grande monta financeira, de grande repercussão, esses editais devem ter a sua minuta previamente analisada pela formalidade pelo Tribunal de Contas. Então, o que normalmente se analisa no exame prévio são editais de PPPs, vale alimentação, requisitos da licitação, às vezes a modalidade não é a mais adequada, e os critérios de restritividade. Existem editais que têm tantas exigências que muitas vezes tornam o caráter competitivo prejudicado. Bom, e diante dessa proposta preventiva de atuação dos tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas de São Paulo, ainda que se enxerguem benefícios nesse início, na atuação no início da cadeia, especialmente das políticas públicas, claro que a gente precisa falar de alguns problemas que identificam. O primeiro deles é que o questionário de EGM, quando ele é disponibilizado, ele muitas vezes é criticado por ser muito longo. E esses questionários muitas vezes não são respondidos com a devida atenção. E um alerta que se faz é que a atuação do Tribunal de Contas, como tem levado em observância as respostas e as notas dadas ao IEGM, isso repercute nas prestações de contas. Na semana passada, ou seja, super recente, um município de São Paulo teve suas contas prejudicadas pelo baixo desempenho no IEGM. E na tribuna, o advogado que por lá defendia o município respondeu que o questionário não foi respondido com a devida atenção. O julgamento foi revertido, houve a aprovação das contas, mas teve esse alerta de que o questionário ele vai ter uma utilidade mais enfática e a gente percebeu o caráter pedagógico da ação. Uma outra problemática é que o exame prévio, quando ele analisa o edital antes do público ou mesmo na parte inicial da licitação, alguns tribunais de contas têm adotado algumas recomendações, até determinações, que podem soar como substituições ao gestor. Então, é um cuidado que o TCE tem de não fazer isso, mas a gente sabe que, na prática, outros tribunais de contas não têm adotado essa postura e tem repercutido em exigências desproporcionais ao papel do Tribunal de Contas. Então, essa é uma preocupação de delimitação da atuação dos tribunais e a intenção foi compartilhar com vocês a nova postura, não só posterior, mas também preventiva do Tribunal de Contas em assumir o resguardo do gasto público. Eu agradeço, fico à disposição para dúvidas e comentários. Muito obrigado, Maria Alice. Vou passar a palavra para o Javier, a quem eu já converto em apresentador. Javier, bem-vindo. Por gentileza, o Javier vai falar sobre... Estou aqui com o resumo dele. Rede de fortalecimento da gestão municipal e gestão do Conselho Municipal da Comuna de Santo Domingo. Correto, Javier? Correcto, ese es el título de la ponencia. Voy a comenzar. Con su permiso, voy a proyectar
la presentación. Les pido, por favor, que me vayan indicando si es que lo están viendo, si es que se visualiza, por favor. ¿Sí? ¿Entiendo que sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer ser parte de este congreso tan importante, sobre todo hoy, en el Día Internacional del Derecho a Acceso a la Información. Por lo tanto, sumamente relevante poder estar compartiendo con ustedes esto. Lo que les vengo a compartir es una iniciativa que estamos ejecutando acá en la Municipalidad de Santo Domingo, esto es en Chile, en la zona central de Chile. Mi nombre es Javier Bernal, soy directivo de la Secretaría Municipal, administrador público y actualmente también cursando un magíster en gestión pública. Brevemente, los actores que vamos a ver en esta breve presentación son los funcionarios municipales, por una parte, y por otra parte el Consejo Municipal. ¿Sí? Dos actores que vamos a ver e interactuar. El contexto es el siguiente. Cada 4 años en Chile se efectúan votaciones, ya sea para escoger un alcalde, la autoridad local, y también votación para escoger miembros del Consejo Municipal. ¿Sí? Los concejales, los miembros del Consejo Municipal, tienen básicamente 3 funciones. Ellos tienen que normar ciertas cuestiones de aplicación local, tienen que resolver ciertas cuestiones, por ejemplo, aprobación de presupuesto para ciertos proyectos, entre otras, y también fiscalizar. Esos son los 3 grandes elementos. Entonces, traje esta lámina que, en cierta manera, ilustra cómo el derecho de acceso a la información en Chile está regulado. Para todas las personas pueden pedir información, ya sea por la ley 19.880, que tiene que ver con peticiones, consultas, peticiones de carácter de fácil resolución. Posteriormente, también todas las personas, y también en un plazo de 20 días hábiles, pueden pedir información por ley de transparencia. O sea, pueden pedir acceso a información pública. Pero aquí ya cambia un poco la cosa cuando entramos en todo lo que es el mundo de los parlamentarios. La Constitución Política chilena actual establece que son 30 días lo que un organismo requerido tiene para poder responder a una solicitud. Y aterrizamos finalmente en el sector de los concejales, y los concejales tienen 15 días. La municipalidad tiene 15 días para responder la consulta de los concejales. Entonces, había un malestar que nos hicimos cargo. El malestar era el siguiente. No sé si pasa en otros municipios, en otros ayuntamientos, pero hay un momento en las sesiones de consejo donde los concejales, donde las autoridades tienen un momento donde ellos pueden hablar y pueden dar a conocer sus opiniones, pueden pedir información, y lo que ocurre comúnmente es que esa intervención queda en el vacío. Nadie se hace cargo después. Y eso va generando una ruptura en la gestión interna, pero también se va generando un vacío respecto de las solicitudes que debidamente los concejales están planteando y estas no son resueltas. Entonces, ahí hay un problema. Un segundo problema tiene que ver con las solicitudes que hacen los concejales, la lámina que vimos antes. Muchas veces no las hacían de manera incorrecta, cuando las hacían no había una trazabilidad. Como tercer punto, otro problema que ocurría era, las actividades, las comisiones, las distintas reuniones que ellos tenían, cómo se agendaba, algunos sí, otros no, etc. Y finalmente poder contar con un acceso al repositorio, a todo el drive, a toda la nube de información y documentos asociados al Consejo Municipal. La municipalidad del año 2018, como contexto, antes de la pandemia, en el mundo prepandémico, la municipalidad firmó un decreto donde suscribíamos como Municipalidad de Santo Domingo los principios del gobierno abierto, sin saber que se venía una pandemia, pero ya este municipio había hecho una declaración de vamos a guiarnos por el principio de transparencia, participación, colaboración, pero con foco en el uso de las tecnologías. Entonces, lo que evidenció este malestar, evidenció lo que en administración pública se enseña muchas veces, que hay 2 islas.
Hay una isla técnica y hay una isla política. Entonces, lo que nosotros propusimos, y fue el proyecto que ya estamos ejecutando y ha tenido muy buenos resultados, es un puente entre estas dos islas. Y este puente se llama Red de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y la Gestión del Consejo Municipal. Esta imagen para nosotros es súper relevante porque en estos últimos 2 años hemos hecho esta transición, la imagen que ustedes están viendo, de un edificio antiguo, el que está a la izquierda de su pantalla, y hemos hecho la transición al edificio nuevo, el cual está actualmente la municipalidad. Y eso ha significado un sinfín de ajustes. Es como cuando uno se cambia de casa. Uno cambia los muebles y en el hecho de instalarte genera una serie de circunstancias que hay que ir solucionando. Y nos planteó un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué oportunidades nos plantea esta nueva realidad? El hecho de venir a un edificio moderno, bioclimático, etcétera. ¿Qué oportunidades plantea en la gestión pública? Como segunda pregunta, ¿qué capacidades, qué habilidades, qué liderazgo, qué cultura tenemos instalada en el municipio para poder llegar a este nuevo estándar, a esta nueva realidad? Tenemos recursos instalados no solo financieros, sino desde el punto de vista de gestión. Entonces, respondiendo a esa pregunta, creamos esta red. La red no es más que un puente de información digital entre estos dos actores, el Consejo Municipal y los funcionarios municipales o la gestión municipal, con la finalidad de, y ahí está, fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública. Y para eso hay 3 grandes hitos que llevamos a cabo, que yo los comparto y que particularmente estoy evangelizando esto, estoy de cierta manera anunciándolo por distintos municipios porque creemos que es una solución interesante. Pero para llevarlo a cabo necesariamente se requiere primero una reestructuración. La imagen anterior que yo les mostraba, pasar de un modo antiguo a un modo moderno, se requiere repensar los procesos internos, es parte del proceso interno, un poquito de balance scorecard, ¿verdad? Como segundo punto, tiene que ver con el pivoteo. Vamos a ir donde los actores y lo vamos a pivotear. Vamos a testear esto, si les hace sentido. Y como tercer elemento, ya probé con un actor, ahora lo vamos a dar a conocer a toda la red municipal. Así es como vamos a funcionar. Entonces, básicamente, utilizamos todas estas herramientas. Nos asociamos con Google. Todas estas herramientas son gratis. Todo esto es gratuito. Cualquier persona que se hace un correo Gmail o que tiene un correo institucional alojado en Google tiene acceso a toda esta herramienta. Básicamente pasamos de hacer planillas en Excel a hacerla en herramientas de Google. Posteriormente utilizamos Looker Studio, que nos permite hacer dashboard de lo que hemos registrado, y a su vez hicimos una página web que se transformó en una intranet para los concejales. Esta es la red. En términos simples, la red es una intranet exclusiva para los concejales, ¿sí? Y lo que ellos pueden ver, y ya estoy terminando, lo que los concejales pueden ver es esto. Esta es la página web, esta es la intranet de los concejales. Ellos pueden ver la agenda, que era uno de los problemas que ellos tenían. Esto quedó solucionado con una agenda que se publica en esta página y a su vez queda registrada en sus correos electrónicos. Hay información asociada a las comisiones de trabajo. Cada concejal preside ciertas comisiones que tienen que ver con el desarrollo local. Hay harto de asociatividad con la sociedad civil. Y aquí está el punto clave. Este es el corazón de esta red. Estos son los puntos varios, lo que yo les dije en un principio, que cuando los concejales hablan y después nadie se hace cargo, bueno, llegamos y estructuramos esto, lo repensamos y lo hicimos en una planilla sheet, pero posteriormente involucramos a las demás direcciones, pero lo disponibilizamos en la red de los concejales con un dashboard, que es este, que está hecho con Looker, donde los concejales pueden ir filtrando, pueden ir viendo el punto vario, la consulta, el reclamo que yo hice hace 3 meses, lo respondieron, el que hice la semana pasada está respondido, y acá arriba hay una estadística que va demostrando cómo va ese comportamiento. Lo mismo respecto de las solicitudes. Aquí ya hay un mandato legal. El alcalde, el jefe superior del servicio, tiene 15 días hábiles para responder las solicitudes. En caso de que no responda, el jefe superior del servicio, el alcalde, puede ser acusado ante el tribunal por notable abandono de deberes. Por lo tanto, es muy relevante, muy importante disponibilizar la información acá. Y finalmente, información respecto del reglamento de funcionamiento,
el drive, dónde acceder a información y los acuerdos. Este también es muy importante, porque yo les decía que el Consejo, una de las funciones que tiene es resolver, es llegar a acuerdos, autorizar recursos. Todos los acuerdos que ha tomado este Consejo desde el año 2021 están registrados acá, se puede consultar, todo esto sirve de fundamento para resoluciones y para decretos. Y también el link a Transparencia Activa, el portal de transparencia, donde ellos pueden acceder a las actas. Todo eso es público. Y con esta es la última lámina. La conclusión de esto, estimados colegas que estamos aquí, es que nosotros le damos mucha relevancia a esta iniciativa porque es bastante inusual. En otras palabras, traemos al tablón, traemos al pizarrón a los dos actores, a la gestión municipal en cuanto a isla técnica, y también traemos al Consejo Municipal en cuanto a isla política y también un poco de isla fiscalizadora. Es decir, reducimos los espacios de opacidad, por cuanto estamos rindiendo cuenta de manera activa de lo que se está preguntando y lo estamos señalando con la respuesta oficial del alcalde, lo que se está respondiendo, los acuerdos que se están adoptando. Por lo tanto, ha sido bastante beneficioso y desde el punto de vista de la rendición de cuentas ha sido muy, muy potente. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación y espero que se haya entendido. Corrí para apoyar, pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariana Moracel Pocaterra, ¿estás disponible? Hola, Mariana. Hola, bueno. Hola, buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, España, y buenos días, México. Sí, ya está preparada. ¿Puedo compartir? Listo. Lo que no encuentro es dónde compartir. Perdón. Tienes un botón en el extremo derecho. En el extremo derecho inferior tienes un botón de color ¿morado? Morado, eso. Y al lado, donde hay una persona asistente, al lado del engranaje dice compartir contenido. Exactamente. Y ahí selecciona lo que va a compartir. Pero es compartir archivos, es compartir pizarra. Está con ela mesmo. Apareceu. Pero es cargando pizarra, no es eso, ¿no? No está en blanco. Si es un documento, tendrías que poner ventana, porque ahí acabas de cargar una pizarra donde vas a No, pero interactuar. pizarra no es. Tendrías que seleccionar el de archivo o pantalla. Dice compartir aplicación, ¿verdad? Pantalla, ya. Mira, en pantalla. Ya estoy. Excelente. Ahora sí se ve. Ok. Bueno, buenos días. Hablaré sobre la transparencia en la jurisdicción contenciosa administrativa, sobre todo local, es decir, en los portales de transparencia de los tribunales de justicia administrativa locales en México. Soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la UNAM. El contenido de esta presentación y del trabajo, bueno, se plantearon varias preguntas. Evidentemente, las primeras es qué se entendería por transparencia judicial, los tipos que hay, las normas que regulan esa transparencia judicial, y nos abocaremos específicamente a los tribunales de justicia administrativa. ¿Qué queríamos sobre todo? Analizar el diseño tecnológico que utilizan los tribunales administrativos para dar cumplimiento a la obligación constitucional y legal de publicar las sentencias y ponerlas a disposición de la ciudadanía. Muy rápidamente diré que en el caso de México el acceso a la información pública es un derecho ciudadano que permite el control de la acción pública y la rendición de cuentas. Específicamente para la transparencia judicial,
en la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que estamos tratando de buscar es cómo llegar a este control de los jueces y sus resoluciones y el impacto que tiene en la sociedad. Como es bien sabido por todos los que estamos aquí, bueno, la relación del binomio entre transparencia y democracia es histórica y además también es conceptual. Y esta transparencia judicial no solo implica la ejecución de estos mandatos, sino de la forma de hacerlo accesible para evitar la discrecionalidad, aún así, de los jueces, independientemente de la autonomía judicial con la que cuenten. Existen dos tipos de transparencia, la pasiva y la activa. En este caso, por mandato constitucional es pasiva, es decir, están obligados todos los tribunales del ámbito federal y del ámbito local a facilitar el acceso a las sentencias y a todas las resoluciones que se emitan en cualquiera de los casos en los que se refiera. Rápidamente, el marco constitucional mexicano, independientemente de las convenciones en las que también ya firmó México, bueno, pues en 2002 tenemos una ley de transparencia. En esta ley de transparencia todavía no era claro que debieran de publicarse las sentencias. Ya para el 2007 hay una adición y se permite y se establecen los principios y las garantías, entre ellos la máxima publicidad, sin embargo, con la protección de los datos personales, el acceso gratuito y sin justificación, la creación de órganos especializados e imparciales, como en el caso del INAE, y la publicación electrónica y actualizada de toda la información. En el 2013 nuevamente se tiene que reformar la Constitución porque no queda claro cómo es este derecho de acceso a la información y se incorpora que esta información tiene que ser plural y oportuna. Sin embargo, esto de transparencia pasiva se determinó de que cada tribunal decidiera por motu propio cuáles eran las sentencias más relevantes. Entonces, no se publicaban todas, sino solo algunas. Finalmente, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinó que todas las sentencias, ya sean relevantes o no, debían de ser publicadas porque eso generaba un interés público y debían de ser establecidas dentro de sus propios portales de Internet y en la propia Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué buscamos? Bueno, en el caso ya concreto, ¿cómo funciona esta transparencia en la jurisdicción contenciosa administrativa que implicaría la publicación de las sentencias que emiten los tribunales? ¿Qué fue lo que hicimos? Para que no se me vaya el tiempo. Bueno, solicitamos a todos los tribunales de justicia administrativa locales que nos remitieran si cuentan con un portal específico dentro de su página web en donde se publiquen todas las sentencias. El valor que les dan a sus textos, la declaración si están difundiendo todas las sentencias o solo una selección de la sentencia y si son todas las sentencias. Y si cuentan con índices o catálogos para mejorar la búsqueda. Finalmente también nos interesó muchísimo si cuentan con criterios de búsqueda sencillos para la ciudadanía. Después de hacer ese análisis tan grande, nos dimos cuenta de varias cosas. La primera, el testado en la mayoría de las sentencias publicadas por estos tribunales de justicia administrativa eran excesivos y no permitían ver con claridad el contenido de la sentencia. Además, la sentencia estaba digitalizada tan mal que era borroso poder entender la propia sentencia. Segundo, que no están redactadas en un lenguaje sencillo, a pesar de que hay una prohibición de utilizar palabras en latín, bueno, pues sigue utilizándose también un lenguaje muy barroco, en donde si no se es experto en derecho, pues es muy complicado poderlas entender. También nos encontramos con que no tienen elementos que facilitan la comprensión de sus sentencias. Entre ellos, pues no tenemos una inclusión de índices o glosarios,
que la ciudadanía pueda acceder para poder ubicar las sentencias que requieren. También nos encontramos que no hay criterios claros de búsqueda. En algunos casos, si no se sabe el número de juicio, pues es imposible acceder a una serie de sentencias con un tema en específico. Y evidentemente, algo que nos interesó muchísimo es si contaban con un apartado que catalogara sentencias con perspectiva de género. Entonces, nos parece que existen varias áreas de oportunidad para estos tribunales de justicia administrativos. Lo primero, pues, es que se utilice un lenguaje sencillo, un lenguaje ciudadano, evitar el uso del latín en lo más posible, mejorar la accesibilidad, tanto la organización como la clasificación de los datos, que los motores de búsqueda con los que cuentan faciliten la búsqueda de sentencias, que la información sea abierta, quizás no solo las sentencias, sino muchas veces el expediente, claro, en versión pública, y una información catalogada en cuanto a la perspectiva de género. También nos parece necesario que se generen estadísticas útiles de acuerdo con criterios definidos y claros que no los tienen. El contenido de las bases de datos deben de incluir resúmenes, índices, fichas y otros elementos que permitan simplificar la búsqueda, no excederse en el testado y contar con un presupuesto suficiente para implementar recursos informáticos. Nos dimos a la tarea de ver en algunos casos el presupuesto de los tribunales y en este rubro pues era casi inexistente, con lo cual es muy importante porque con ello les permitirá desarrollar con mayor claridad esta publicidad de las sentencias. Y ya para no extenderme, y no sé si estoy en tiempo, el corolario es que por qué es importante todo esto que pensamos que son las áreas de oportunidad. Bueno, pues para promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, para fomentar la vida democrática y el control social de la gestión pública y evidentemente para ir en contra, más bien para buscar el combate a la corrupción y la arbitrariedad en el manejo y administración de los recursos públicos en los distintos tribunales de justicia administrativa de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Mariana. Obrigado. Vou passar a palavra para a Gabriela Boechat. Gabriela, por gentileza, e já vou pedir à professora Rosa que assuma o lugar aqui, porque na sequência é a apresentação dela. Gabriela? Olá, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Ótimo. Boa tarde, gente. Queria estar muito presente aí com vocês, presencial, mas infelizmente dessa vez não deu certo. Eu gostaria de comentar aqui brevemente com vocês a respeito do trabalho que eu submeti junto com a minha coautora, Rayane Vieira, que se chama Para o que e por quem o uso de dados abertos nos países da América Latina. Nesse trabalho, a gente buscou entender um pouco qual é o grande objetivo dessa abertura de dados, principalmente de contratações públicas, né? E para quem? Então, quem são os usuários desses dados, né, após eles serem abertos? A gente, então, avaliou as histórias publicadas pela Open Contracting Partnership, né, até julho de 2022, e a gente buscou entender ali, a partir de 2 frameworks, quais são os benefícios. Então, dividimos em categorias político e social, dividimos em uma outra segunda categoria, né, de benefícios econômicos, e uma terceira categoria, né, de operacional e técnico, um pouco mais voltados para os servidores públicos. Dividindo essas 3 categorias, a gente classificou as histórias publicadas e também a gente classificou as informações presentes nessas histórias a partir de grupos sociais relevantes, né, para o uso desses dados. Então, um primeiro grupo, né, a gente tem diversos stakeholders dentro desses grupos, então a gente chegou a categorizar a partir do objetivo desses grupos, né? Então, o primeiro grupo
seria algo mais de explorar a criatividade a partir desses dados. E aí a gente tem a comunidade de tecnologia, né, incluída nesse primeiro grupo, outros desenvolvedores e também estudantes que estão entrando em contato ali com os dados. Um segundo grupo que é para criar um valor econômico a partir desses dados. Então, dentro dessa categoria, a gente possui empresas grandes, pequenas e médias empresas, startups, outros desenvolvedores de aplicativos e outras novas agências que estão buscando trabalhar esses dados como forma de gerar valor em cima deles também. Um terceiro grupo é criar, né, gerar valor para o cidadão. Então, a gente tem as comunidades, né, de tecnologia cívicas, a gente tem também nesse grupo, né, desenvolvedores, jornalistas, a imprensa, outros tipos de empresa e também servidores públicos. Um quarto grupo, a gente tem também, né, que é engajar a comunidade em desafios globais da sociedade. E dentro desse grupo, a gente tem as ONGs, comunidades de tecnologia também, desenvolvedores, empreendedores sociais, jornalistas, a imprensa e também pesquisadores. Por fim, né, o quinto grupo que a gente também organizou são aquelas pessoas que buscam, né, utilizar os dados abertos para advogar para a abertura de novos dados. E aí a gente tem esse grupo um pouco mais amplo, né? Então, com ONGs, com companhias globais, o próprio servidor público também, os próprios cidadãos, aqueles que vão analisar esses dados posteriormente, jornalistas, enfim, e outras organizações públicas também, né? A gente utilizou, então, esses dois frameworks, buscando olhar, então, para esses grupos de relevância social e também os benefícios, e aí analisamos essas histórias. Quase todos os países da América Latina possuíam alguma história, né, de tratamento de dados e de abertura de dados de contratações públicas. De todos os países da América Latina, apenas o Uruguai, que não tinha nenhuma história de impacto, progresso ou uso até o momento, mas todos os outros tinham. E aí a gente passou, então, para análise dessas histórias, né? O total foram 23 histórias que a gente buscou até julho de 2022, e a gente fez uma análise qualitativa, né, de todas essas histórias, buscando esses pontos que a gente definiu nos dois frameworks. Após a análise, a gente chegou em alguns resultados principais. Acho que de todos, o que mais nos chamou a atenção foi o fato, né, das empresas não estarem engajadas ainda, né, nessa abertura de dados. A gente tem, com certeza, os grupos 3 e 5, que no caso são dos servidores públicos e dos cidadãos muito mais interessados no uso desses dados como forma de controle social mesmo, mas, no entanto, né, para a criação de valor e principalmente valor econômico, a gente não encontrou nessas histórias nem as empresas como protagonistas e nem como apoiadores desse processo. Então, acho que é um ponto que a gente pode trabalhar também, justamente porque quando a gente pensa no processo de contratações públicas, as empresas elas têm um papel de protagonismo e principalmente um dos usuários finais mais principais ali do processo, sendo que eles são quem entrega o serviço ou o bem para a gestão pública. Potenciais que a gente identificou com mais frequência são relacionados, então, também diante dos grupos sociais relevantes mais comuns, eram benefícios mais voltados políticos e sociais, né? Então, esses dados, a abertura desses dados de contratação pública são utilizados muito mais para engajar os cidadãos, muito mais para trazer ali uma certa confiança e legitimidade no trabalho do governo, né, frente à sociedade. Então, também foi o tipo de benefício que a gente mais identificou e não, por exemplo, também o econômico, né?
Outro ponto interessante também foi que, assim como as empresas, a comunidade de tecnologia também não está tão envolvida, né, no uso e abertura desses dados, né? Eles aparecem pouco, assim, como usuários finais mesmo. Então, um outro ponto de recomendação e implicação prática do nosso trabalho é também buscar em como a gente pode, né, engajar essa comunidade de tecnologia, que de fato é muito importante para a análise, né, e uso desses dados posteriormente à sua abertura. Outro ponto que a gente identificou, né, principalmente também nessas histórias, é que os dados eles são muito utilizados para melhorar os próprios processos, né, dos governos, então o próprio processo de compras públicas, entender quais são as fases em que dão mais problema, e outras implicações durante todo o processo. E esses dados também, acho que aí trazer uma história, né, mais interessante, por exemplo, do Chile, que foram a partir da abertura desses dados que organizações da sociedade civil identificaram qual era, né, identificaram uma questão analisando ali, e foi uma questão voltada a gênero, então identificaram que apenas entre 20% e 30% dos contratos que eram firmados pelo governo eram de empresas lideradas ou fundadas por mulheres, né? E aí, a partir daí, começou outras ações de advocacy também, para que essa, né, disparidade de gênero fosse ali trabalhada. Então, esse tom um pouco mais social e político, né, da abertura de dados foi o que a gente encontrou nessas histórias, e não mais voltado ali para a parte de tecnologia e de valor econômico dos dados mesmo. A gente concluiu, então, esse artigo, né, colocando que é importante engajar, né, tanto empresas quanto a comunidade de tecnologia para o uso desses dados, para que a gente tenha, né, uma difusão e, enfim, e um uso realmente dos dados, e não a abertura por abrir os dados né, dados de abertura de licitações e contratações públicas. E aí a gente também recomenda, né, expandir essa avaliação, porque a gente focou no contexto específico da América Latina, que é ali parte do continente que é mais avançado realmente em abertura de dados de contratação pública, principalmente o Paraguai. E a gente recomenda expandir essa análise, né, para outros lugares e de forma mais profunda também, principalmente, né, entrevistando aqueles servidores públicos envolvidos e demais stakeholders também, para entender realmente qual o benefício que eles percebem na abertura desses dados. Uma das limitações, né, existentes, claro, foi que a gente olhou para as histórias da Open Contracting Partnership, então a gente olhou para essas histórias, para esses benefícios e para esses, né, atores a partir da visão da plataforma internacional, né? Então acho que sair também, né, desse espaço da plataforma que define um pouco as prioridades da agenda é importante também para seguir em pesquisas futuras. Muito obrigada e fico à disposição para perguntas, comentários sobre o tema e sobre o trabalho. Obrigado, Juliana. Professora Rosa, quer vir aqui? Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Roig, profesora de la Universidad de Valencia, y este trabajo ha sido realizado con la investigadora
de GEGOP, Carmen Pineda, que no puede estar hoy con nosotros, y profesor e investigador Marco Aurelio Carballo, profesor e investigador de la Fundación Gertrude Vargas y con una larga trayectoria en el campo de la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestra comunicación se titula La transparencia como medicina ante la desafección democrática, el caso de Brasil y España. Nosotros lo que nos preguntamos en esta presentación, en esta investigación todavía en curso, es cómo la falta de transparencia ha dado lugar y es un caldo de cultivo para uno de los grandes retos que tiene la democracia en estos momentos, como es la desafección política, que ha acabado desembocando en el auge de partidos antisistema, como puede ser lo que Casmut llama derecha radical, en España sería Vox y en Brasil sería Jair Bolsonaro. Para ello nos remontamos, en primer lugar nos planteamos, ¿no?, de dónde nace esa desafección democrática. Y tenemos en cuenta, en primer lugar, el descontento político. Porque de acuerdo con los diferentes estudios existentes y publicados, la legitimidad democrática no se cuestiona. La mayoría de la población en estos dos países siguen considerando, creyendo en la democracia como el mejor sistema político. Ahora bien, ¿qué ha sucedido si nos remontamos, ¿no?, a las causas? El descontento político es una realidad. ¿Y qué entendemos por descontento político? Hablamos de la insatisfacción por los resultados de la gestión política del gobierno, así como de demás autoridades públicas que integran lo que es la administración pública. Y ahí hay una incidencia, juega un papel muy importante todos los casos de corrupción. Aquí en España han estado presentes a lo largo de la democracia, pero han sido visibles sobre todo con el cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI, y respecto a Brasil, lo mismo, ¿no? Con el inicio del segundo milenio comienzan a visibilizarse, a salir a la luz y llega la justicia. A ello se suma la crisis socioeconómica. En Brasil cabe remontarse al 2006, pero España se verá realmente afectada a partir del crack de 2008 y la crisis de las hipotecas subprime, dada la dependencia que tenemos del sector de la construcción. En ese contexto, con un gran impacto en las clases medias y en las clases más pobres, donde visualizamos, los estudios se lo han demostrado, ¿no?, esa bipolarización social, los ricos son más ricos y la clase media va bajando y los pobres son más pobres. Tenemos aquí los movimientos que es Elisa Troika en Brasil, y en España tenemos el movimiento de los indignados. Todo ello desemboca, crea el caldo de cultivo necesario para partidos, formaciones. La gente busca una alternativa a los partidos clásicos, a la clase política clásica, con una retórica, además, anti-establishment y desde el populismo. Eso nos lleva a presentar esta imagen un poco dramática, ¿no?, pero como lo que queremos representar y lo que queremos trasladar, como ese descontento político va a ser una tormenta que va a afectar enormemente a la democracia y va a abrir esa crisis entre democracia y ciudadanía, y en la que todavía está sumergida la crisis, la democracia, esa crisis que resumiría el concepto de desafección política. ¿Qué entendemos por desafección política? El rechazo al sistema político democrático por no resolver los problemas públicos de la comunidad. Como dice Calvo, se trata de un sentimiento de apartamiento y, a diferencia del descontento político, que no perdura tanto en el tiempo, es más volátil, la desafección política perdura más en el tiempo y, por tanto, nos está ya anunciando el nivel de gravedad de la crisis en la que se encuentra la democracia. Esta imagen también de
oposición democrática como la tormenta. ¿Qué podemos hacer para salir de ese espacio? Cuando se ha producido esa grieta entre democracia y ciudadanos. Y la derecha radical, de acuerdo con la clasificación, o sea, acogemos los conceptos, la clasificación del profesor neerlandés experto en extrema derecha, Cas Maat, llamamos derecha radical a aquellos partidos que surgen de la extrema derecha, que surgen a partir de los años 80, es la cuarta ola del neofascismo, pero a diferencia de lo que considera Casmú que sean los partidos de extrema derecha, no recurren a la violencia para modificar el sistema. La derecha radical sería reformista, mientras que la extrema derecha sí que recurre a la violencia, guerrillas, etcétera, y quiere modificar completamente, reinventar el sistema político. La materialización en el caso de Brasil y España sería Bolsonaro, y en España hablaríamos de Abascal. Son esos partidos, de acuerdo con De Vries and Hobble, los challenger parties, los partidos desafiantes que encuentran un espacio dentro de la estructura política, así como una demanda por una oferta política distinta. En este contexto, ¿cómo podemos resolver esta situación? ¿Cómo podemos darle la vuelta? ¿Cómo podemos volver a construir ese puente entre ciudadanos y democracia? Creemos que tenemos que recurrir a la transparencia, no únicamente a la transparencia, sino también a la rendición de cuentas y a la participación social. Entendemos transparencia como ese derecho a la información relativa a la actividad gubernamental, de modo que los ciudadanos y la sociedad civil puedan fiscalizar la labor de los poderes públicos. Pero la transparencia por sí solo no funciona, porque el derecho a la transparencia está reconocido y se ha estado trabajando tanto en España como en Brasil. Tenemos que incorporar la rendición de cuentas. Ya algunos compañeros, por ejemplo, en el caso de Chile, ya se mencionaba, para el caso del ámbito local, los responsables de las entidades locales, como gestores de fondos públicos, tienen la obligación de informar sobre la actividad económica, financiera que han realizado durante un año. Es decir, continuamente, permitir esa fiscalidad, junto con la participación social o ciudadana, entendida como un proceso mediante el cual se incorpora al ciudadano de forma individual o colectiva a la toma de decisiones en los asuntos públicos. Por tanto, consideramos que transparencia junto rendición de cuentas, participación social, permitiría frenar esa afección política. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, nos quedamos aquí para no alargarnos. Gracias. Parabéns. Un comentario. Sí. A ver, yo creo que todo ese escenario está bien descrito, pero yo creo que en España precisamente fue al revés. En España todo ese descontento social después de la crisis económica cristalizó en el movimiento Basta Ya y dio lugar a los movimientos de extrema izquierda que Podemos, pues es posterior. Sí. Entonces yo creo que sí que quieres hacer un paralelismo con Bolsonaro y tal, pero es que no veo alcance. No es que después de los indignados, evidentemente, viene la crisis catalana, lo que pasa que la teníamos mucho más larga, pero ayer recibimos una notificación, si queréis, tenemos dos versiones. Hemos saltado por una cuestión de tiempo porque tenemos que acabar a las 6, pero efectivamente los tiempos son 2000 la crisis, salen los indignados, el populismo, la izquierda radical y luego con la crisis catalana sale la derecha radical. Lo que pasa es que yo he saltado por una cuestión de tiempo. No. Efectivamente, a raíz de la cuestión catalana sale toda la cuestión de la identidad nacional, cogen pues también el concepto de challenger parties, asume ese espacio, agita la bandera del defensor de España, de la unidad de España, con el discurso de que España se rompe y encuentra ahí su espacio. En un momento que el PP también está sufriendo una crisis de liderazgo, como bien sabéis, y eso también pues le permite, por el carisma de Abascal, junto con el recurso a las redes sociales, pues le permite también ganar mucho más espacio, porque llegan las elecciones de 2018
y Abascal ya lleva 4 años de líder de Vox, mientras que Casado prácticamente no lleva ni un año. Entonces eso también le quita competitividad electoral en esas elecciones, pero la cuestión final es que se sitúa ahí. No, es que eso, aunque creo que parte del origen de las políticas de transparencia en España viene un poco de ese movimiento de desafección política, de no nos sentimos representados por nuestros políticos, queremos que nos expliquen todo las cosas, que todo eso viene más de los movimientos que se ven en el año 10, en el año 11, que era más tipo de partido de izquierda que... Sí, de hecho, esa es una de las asambleas en la Plaza del Sol que están protestando. Sí, pero que lo de la Plaza del Sol fue el año 11. Sí, las manifestaciones, primero son los indignados, luego se constituye como partido en las elecciones europeas en 2014 y poco a poco, que también se constituye por aquel entonces Vox, pero Vox no tiene esa demanda electoral. Y al final, bueno, no sé si queréis alguna pregunta. No lo veía mucho la población. No, pero Sí, no, he cortado mucho. Sí. Fazer as provocações. Sí, vale, pues queríamos... lo he cortado porque no para el debate, ¿vale? Porque efectivamente, pues desde la organización nos habían dicho que teníamos que acortar y damos, no sé si tenéis alguna pregunta más o queréis que yo formule alguna pregunta. Hola, Sergio de México. Bueno, me parece muy interesante esto que proponen, sobre todo este descontento político global, ¿no? Que evidentemente se da como en las acampadas y en estos movimientos en más de 85 países, en la primavera, todas las cosas que ocurren. Y cómo está llevando, al menos en la exposición que hiciste, a las personas a buscar alternativas que no sean los mismos. Bueno, esto más o menos lo vivimos en carne propia. Pero allá la transparencia no se ha presentado como una solución, sino se ha presentado como una arista enemiga del sistema político alternativo. Donde el sistema político alternativo ahora ve a la transparencia como un enemigo. Es decir, como un paradigma creado por neoliberales, por conservadores, que son, digamos, las categorías o los conceptos que se utilizan para etiquetar, entre comillas, lo malo. Entonces, digamos que no sé cómo hay evolucionado lo que están haciendo, pero digamos que yo ya veo algunas cosas acá que nosotros tenemos parecidas, ¿no? No, sí. Efectivamente, estos partidos challengers, que son desafiantes y entre emprendedores, según a qué politólogo o politóloga nos acogemos, ¿no? Al final lo que son partidos también que viven y se alimentan y se articulan en torno a la retórica anti-establishment, ¿de acuerdo? Ese anti-establishment además está envuelto con esa dimensión populista. Y lo estamos viendo ya aquí en España. Efectivamente, puedo hablar del caso de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo hay un gobierno de coalición con Vox y el PP y ahora mismo, efectivamente, Vox se opone a esa transparencia y ahí tienen líos. Por ejemplo, la hermana del vicepresidente del gobierno autonómico, el gobierno regional, para que nos entendamos fuera del Estado de las Autonomías de España, es periodista de la televisión pública de la Comunidad Valenciana y la ley, la normativa en la Comunidad Valenciana, si eres responsable político no puedes tener responsabilidades en empresas. Fruto de ese movimiento de demanda de la transparencia y no ha dimitido de sus empresas. Y su hermana se presentó en un telediario y amenazó, hubo ahí diciéndoles a los periodistas del telediario
que no podían hablar de su hermano, a pesar de que era el vicepresidente, de que estaba incumpliendo la ley. Y esta semana ha presentado Radio Televisión Pública de la Comunidad Valenciana, ha presentado una denuncia a su hermana porque no puede hacer eso, no puede amenazar a sus compañeros. Además que son compañeros, estaban informando y es una persona pública, es el vicepresidente del gobierno autonómico. Entonces, efectivamente, la transparencia, pero va en la naturaleza de esos partidos políticos porque al final, sean derecha radical, izquierda radical, lo que da en contra de ciertos principios de la democracia fundamentales que consideramos nosotros y además juegan con esa retórica el pueblo puro y la élite. Y ellos son los defensores del pueblo puro y se presentan como populachos, provienen de la plebe, etcétera. Por eso, insistimos, no únicamente transparencia, no únicamente derecho a la información, rendición de cuentas y participación social en el proceso de elaboración de las leyes. De hecho, creo que, ahí Marco Antonio nos puede dar más información, la ley de transparencia en Brasil está hecha de abajo hacia arriba, ¿no? No sé si lo quieres explicar. Bom, o Brasil é caso absolutamente particular na América Latina, né? A única ditadura que manteve eleição, tá? E por ter mantido a eleição, como eu acabei trazendo um pouco antes, né? Criou uma sociedade civil contra o regime militar, em pleno regime militar, que já criou experiências de pressupostos participativo antes da redemocratização, e que depois influenciou fortemente o processo da nova Constituição, que foi uma Constituição descentralizadora, né? Transferiu muitas responsabilidades para os municípios brasileiros têm autonomia, têm arrecadação própria, têm capacidade de criar impostos para poder ter receita própria, né? E exerce muitos serviços com dinheiro descentralizado do governo federal. Tá? Uma outra característica muito própria do Brasil, nos partidos políticos. Os partidos políticos brasileiros são muito mais partidos de competição política do que de representação social. Tá? Não por acaso, também, o Brasil não tem partidos históricos. A cada ruptura democrática, destrói-se o sistema partidário e se constrói outro, sem nenhum tipo de continuidade. Né? Então, se você pega, por exemplo, no principal partido brasileiro hoje, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele é da década de 1980. E ele nasceu, inclusive, como uma nova forma de você rechaçar os partidos políticos que houveram no Brasil até então. Tá? Então, quando a gente fala em descontentamento político, não é só do ponto de vista da competição política. O descontentamento tem a ver com a qualidade das políticas públicas, o descontentamento tem a ver com o funcionamento das instituições, o descontentamento tem a ver com a forma de exercício do orçamento público, assim como a baixa responsividade, né, e a questão que a Paula traz também, dos governos em relação à sociedade. Tá? Então, a lei de acesso à informação, neste caso, ela é produto de uma longa construção. Tá? Ela nasce de uma discussão da sociedade civil, ela faz conferências no âmbito dos municípios, faz no âmbito dos estados, e depois uma grande conferência nacional dá um formato da lei. Por isso, inclusive, atribuo a isso o fato da lei ter sobrevivido ao governo Bolsonaro. E o fato da lei ter sido utilizada, inclusive, para enfrentar o próprio governo, mesmo o governo sendo gestor da lei. Então, o caso brasileiro é um caso, digamos assim, tanto quanto fora do padrão, justamente porque a institucionalidade brasileira ela é muito diferente do ponto de vista dos partidos, mas, ao mesmo tempo, muito tradicional do ponto de vista patrimonialista, clientelista, né? Do ponto de vista do executivo, do legislativo, e um judiciário que ainda está, digamos assim, no século XIX, nem no século XX. Tá? Ainda tem muito a ser aprimorado do ponto de vista de acesso. Né? Então, esse descontentamento, as saídas, né? A Rosa fala como resolver o problema. Resolver é difícil, né? Você resolve o problema, cria outro, sempre correndo atrás
Tá? Mas a saída passa por uma política de transparência, agora, obviamente, que passa por redução de assimetrias sociais, de diferenças sociais. O Brasil é um país extremamente desigual. Tá? Não é só socioeconomicamente, não é só regionalmente, mas a própria administração pública é muito distinta. O governo federal tem ilhas de excelência ultramodernas, né, com áreas do governo federal que estão completamente atrasadas, não tem sequer força de trabalho. Quando você desce para os municípios, né, nós estamos falando de municípios ultramodernos e municípios que, para você chegar neles, só chega de barco. As eleições são feitas, inclusive, pelo Exército, levando navios para que as pessoas possam votar. Tá? E aí, óbvio, a política de transparência não pode vir dissociada de uma redução das desigualdades. Portanto, a superação dos problemas no Brasil está bastante distante. E isso afetou, inclusive, o processo de renovação política. Nós estamos com um presidente da República que é presidente pela terceira vez, que elegeu sua sucessora 2 vezes, que sucedeu o Jair Bolsonaro, que foi deputado por 27 anos. E deputado por 27 anos sem apresentar um projeto de lei, usando apenas da retórica, da moralidade, do combate à corrupção e dos valores da família. E foi a retórica que a extrema-direita no Brasil capturou. Hoje a extrema-direita no Brasil não pode usar a retórica da corrupção, porque ela foi tomada também por essa retórica. O que ela está retomando? A retórica da moralidade, dos valores da família. O grande projeto de lei que está sendo discutido hoje no Brasil é a proibição do casamento antigo. A produção de casamento de pessoas do mesmo sexo. Só para a gente entender, um país com tantos problemas está querendo discutir o quê? Algo que não muda nada a realidade social do país. Tá? Então não é trivial pensar no Brasil por várias questões. Né? Jair Bolsonaro ele foi eleito sem partido. Ele teve que se criar um partido para ser eleito, mas o partido se criou para ele. Assim que ele saiu do partido, o partido deixou de existir. O Lula deu nova vida ao PT. O PT vinha desde 2012 num declínio gigantesco. Perdeu 80% das prefeituras, perdeu todas as capitais que governava. Agora, com a eleição do Lula, ou seja, uma pessoa, uma figura, uma personalidade, o partido retoma algum prestígio. Tá? Então, assim, a crise é muito maior, é muito mais complexa do que se imagina. Agora, a grande notícia é que o Brasil não caiu na tentação do regime militar nem do autoritarismo. Essa é uma notícia boa. E não caiu por quê? Porque as forças militares não tiveram consenso. A Marinha tocou, o Exército não tocou. E a Aeronáutica ficou quietinha. Senão, estaríamos um problemaço em termos de América Latina hoje, não é nem só do Brasil. Mas o Brasil, pondo fim à sua democracia, instabilizaria, sobretudo, o Cone Sul praticamente todo. Tá? Sí. Yo quería, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿No? A raíz de las presentaciones, no sé si me oís aquí también, y quizás, bueno, que está la cámara a mí, quería preguntaros, por un lado, en primer lugar, las experiencias y los casos que habéis expuesto corresponden a países distintos. Entonces, mi pregunta es, ¿serían exportables esas formas de medir la transparencia o las propuestas que habéis hecho a otros países? Porque como ayer en la sesión inaugural, ¿no?, comentó Sergio, Marco Antonio, con otros compañeros también de Chile, ¿no? Al final, a la hora de realizar estudios comparativos, necesitamos los mismos indicadores y además a veces identificamos estudios de casos que sí que funcionan y que están siendo eficientes y quizás nos interesan a nosotros aplicarlos. ¿De qué forma podríamos avanzar en esa línea a los que habéis expuesto? Tal es el caso de Javier Bernal, no sé si ya no está Gabriela, los que estáis aquí, Paola, podéis comentar. Creo que en nuestra pesquisa localizamos los planes de gobierno abierto en más países en Latinoamérica y en otras partes también son miembros. Entonces, ahí procuramos justamente encontrar lo que es común en términos de la estructura, tipo de objetivo, tipos de proyectos relacionados a la reducción de
iniquidades. Entonces, no diría, claro, que hay factores que cambian de un contexto político para otro, pero hay algunas variables que sí se pueden comparar, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito municipal. Nos parece algo más interesante para explorar esa dinámica de la prestación de servicios, la conexión de transparencia, que trabajo ontem sobre cómo la transparencia es valorada por los ciudadanos como algo que no apenas es un derecho democrático, pero que hace diferencia en su vida en términos de acceso y de melhoría de calidad de servicios. Entonces, sí, yo creo que es un buen punto para pensarnos qué puntos son comunes para estudios comparados. Sí. Y también para los gobiernos aprender unos con otros. Yo quería después, ya tengo una pregunta para Javier, que me parece muy interesante esa experiencia en Chile, de este problema que presentas en Chile, veo en Brasil también, muchas municipalidades, ese aislamiento entre el ejecutivo y los parlamentos locales. Yo tenía un poco de curiosidad, que creo que esta es una experiencia muy interesante también, cuáles serían sus recomendaciones, ¿no?, para otros municipios y otros países que quieran hacer algo un poco que você diría que son las variables impulsionadoras y los puntos de atención para iniciativas de ese tipo. Yo creo que se conecta un poco con tu cuestión también. Ah, sí, ahora no sé no me vi. No sé si entendiste, pero después puede ser después. Sí, gracias. Sí, Javier, no, él había levantado la palabra a raíz de esto, y no sé si la has escuchado, Paola, lo que ha comentado. Escuché un tanto lejano, porque está lejos del micrófono, pero quizás si tú me puedes sintetizar. Sí, Javier te decía, es que la problemática que originó tu experiencia que tú presentaste, la veo en otros municipios, en Brasil, por ejemplo. O que tu recomendaria, né, dado que viviste essa experiência, analisaste, o que tu recomendaria para outros locais, governos locais que queiram fazer algo similar? Quais são os impulsionadores, mas também os cuidados que há que ter nesse tipo de iniciativa? E como os obstáculos também que vêm da burocracia e dos políticos. ¿Cómo lidar con esas resistencias que las hay? Perfecto. Perfecto, me quedó súper claro. A ver, esta iniciativa la estamos, como decía en la presentación, la estamos de cierta manera evangelizando y la estamos compartiendo en nuestro diario a los 345 municipios del país. Chile tiene 345 municipios, gobiernos locales. Ya nos hemos reunido con un par y les ha interesado muchísimo esta iniciativa, porque como tú bien decías, es una problemática que hemos constatado que no solamente ocurre en Chile, sino en todos los lugares donde hay un ayuntamiento y hay un cuerpo colegiado que ejerce una función de fiscalización y control, se generan estas tensiones. Desde la experiencia, ¿cuáles fueron los principales desafíos? Básicamente levantar toda una coordinación de repensar todo el proceso, básicamente pensar, este es un proceso de negocio, como ustedes quieran verlo, dependiendo de las formaciones que cada uno tenga, pero este es un proceso de negocio, y en cuanto a proceso de negocio o servicio, ¿cuáles son los hitos? ¿Qué estoy haciendo? Es una suerte de repensar lo que estoy haciendo, que antes era en papel. Perfecto, me siento, lo diagramo, ¿cómo puedo optimizarlo? Afortunadamente, acá hay buena penetración de Internet, contamos con las herramientas de Google. De hecho, esta idea se la presentaba a Google, le interesó muchísimo, y estamos viendo cómo poder exportarla. Y lo que nosotros estamos haciendo actualmente es que creamos un repositorio. Y yo creo que puede ser interesante compartirlo para que otras instituciones, otros municipios, está enfocada en gobiernos locales, puedan dar a conocer su iniciativa. Y nosotros, la primera iniciativa que está inaugurando este repositorio municipal es esta. Y la página es repositoriomunicipal.com.
repositoriomunicipal.com, ustedes van a entrar a esa página y está todo lo que yo acabo de exponer documentado de cierta manera, y me preguntaban hace un momento de si se podía exportar. Justamente ahí tenemos un formulario donde nosotros vamos incorporando iniciativas que en cierta manera está esquematizado, está estructurado para que sea usable, una suerte de franquicia, de que otra institución, otro municipio puede aplicarlo, evidentemente con los aterrizajes respectivos de cada realidad. La realidad de Brasil es distinta a la chilena, pero hay ciertas cosas que congeniamos, hay ciertas cosas que sí son similares. Entonces, en esta página, nuestro sueño es que la mayor cantidad de instituciones locales pueda compartir esta misma pregunta que tú hacías, cómo se puede exportar, poder disponibilizarlo ahí. Ya lo pusimos, esta iniciativa. En resumen, creemos que sí es exportable, creemos que sí se puede aplicar. Los desafíos que existen están referidos al proceso interno, en cuanto a establecer bien el proceso de la A a la Z. Todos los actores acá en la Secretaría Municipal somos 10 funcionarios. De los 10 hay 6 funcionarios que tienen funciones específicas en cada uno de estos procesos, y estamos coordinados con las demás direcciones, que son 17, para poder llevar a cabo toda esta rendición de cuentas. Y está la otra coordinación, que es entre estas dos islas, donde sentamos a los otros. O sea, un poquito de Balance Scorecard es como mucho proceso interno, y posteriormente la perspectiva de cliente, si se quiere, que el cliente sería el Consejo Municipal. No sé si alcancé a abordar todos los temas, pero en resumen sería eso. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta más? Lanzo yo para el debate. Tengo una pregunta para ustedes. No sé, conectar con ese área de demanda por transparencia, ¿cómo serían las demandas sobre la transparencia de los partidos? Que me parece muy frágil en Brasil, y cómo los partidos o la sociedad demanda más transparencia de los gobiernos, pero no de los partidos. Isso, né? Bem colocado. A questão dos partidos no Brasil é algo absolutamente urgente do ponto de vista de controle do dinheiro público. Tá? Os partidos agora estão tentando mudar a regra de prestação de contas, porque durante o processo eleitoral não repassaram dinheiro para as políticas de gênero, para apoiar a candidatura de mulheres, de negras, e agora estão querendo acabar com as cotas em processo eleitoral para poder, sobretudo seus dirigentes, né, ter mais controle sobre o dinheiro e distribuir da maneira que bem entender. Tá? Então, é algo absolutamente curioso do ponto de vista da democracia, né, o quanto a sociedade brasileira rechaça os partidos. Se nós pegarmos qualquer tipo de pesquisa sobre o prestígio das instituições, os partidos são os mais desprestigiados, mas, ao mesmo tempo, quanto ela não cobra, não fiscaliza os partidos. Né? Um outro exemplo, o presidente Jair Bolsonaro já tem uma aposentadoria como militar, já tem um salário como ex-presidente da República, e o partido dele, o Partido Liberal, dá um salário muito alto como presidente do partido. Não apenas para ele, mas também para a mulher, para a esposa dele. Né? E esse recurso vem do quê? Vem do fundo partidário, que também é dinheiro público. Então, não há transparência sobre as contas partidárias, elas não são publicadas em lugar algum, e tem uma justiça eleitoral que avalia as contas partidárias, mas toda vez que tem algum tipo de problema, se muda a lei para poder a prestação de contas se adequar à nova legislação. Tá? Então, digamos assim, é um déficit da democracia brasileira. Tá? ¿Hay más mecanismos de transparencia partidaria? También es un déficit de la democracia española. De hecho, el caso, o sea, el gran caso de corrupción de financiación que se llevó por delante al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, fue el sistema de financiación que, claro, anteriormente fue los socialistas. Y ahora mismo, estas semanas, lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados, sí que hay
hay una normativa de que tienen que declarar qué es lo que ganan, si tienen sobresueldos, etcétera, y cuesta, o sea, cuesta de cumplir con esa normativa de forma voluntaria. Son los medios de comunicación que sacan a la palestra la cuestión y al final tienen que anunciar efectivamente que reciben ingresos por sus cargos públicos, pero aparte los partidos políticos también. Y luego tenemos un tema también importante, que es todo el tema de la financiación, desde el punto de vista que las formaciones saben que se mueven en arenas movilizas, está el Tribunal de Cuentas, presentan, pero a mi modo de ver y de forma subjetiva, yo creo que todavía somos laxos en la aplicación de la normativa por parte de los responsables. Les debe de exigir más en materia de cuentas. Igual que ahora mismo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se estaba pidiendo, ¿usted ha cobrado o no, líder del PP, ha cobrado por su responsabilidad en el Partido Popular? Y en el Senado todavía no ha... Y ahora mismo el líder de Vox, Abascal, también creo que la semana pasada pues también lo mismo. Hay que declarar, cuando uno toma posesión de su cargo, tiene que declarar los ingresos que tiene, y también había hecho anuncios que sí, que no. O sea que es un tema, una patata caliente. Un tema importante que une los dos países. Perdón. Por aclarar, soy Ana Ruiz del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. La ley de transparencia recoge muy bien su ámbito de aplicación a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales. Hay dos bloques de sujetos privados a los que la ley estatal de transparencia aplica. Por un lado, lo que he enumerado, y luego hay otro apartado que son aquellas entidades privadas perceptoras de subvenciones o ayudas públicas por encima de 100.000 euros, o cuando esas ayudas suponen, si no recuerdo mal, aproximadamente un 40% de su presupuesto. Entonces, a los partidos políticos la ley de transparencia le aplica una serie de obligaciones, entre otras las retribuciones. O sea, tienen que publicar las retribuciones que el partido concede a los máximos responsables. Claro, los embargamos hace 4 años. Pero no cumplen. Ellos. Pero ya lo sé, el problema que tenemos es el que tenemos. No cumple, la normativa está ahí, no cumple. El órgano garante, pero no tengo ninguna normativa de sanción. Entonces, el único instrumento que tenemos es el coste regulacional, porque publicamos nuestros informes, son públicos y sacamos un cuadro con el nivel en el caso de la evaluación de la publicidad activa, el nivel de cumplimiento que tiene. Es la única herramienta que tenemos. Pero bueno, sí es verdad que cuando hicimos la evaluación en el año 2019, pues tenían una mejora más que evidente de cumplimiento. Esse é um ponto importante para a discussão. Para os países, né? Lembrando que no Brasil, tanto os partidos como as eleições são inteiramente financiadas por dinheiro público. ¿Queréis decir algo más? Vamos ya a... Vale, Sergio, Para cerrarlo, es interesante cómo se va desarrollando, en este caso, los partidos políticos como sujetos políticos de la ley. Más una anécdota. En el caso de México, cuando se aprobaron las primeras leyes de transparencia hace 20 años, ¿quién aprobó las leyes? O sea, el legislador, ¿no? ¿Dónde vienen los legisladores? Los partidos. Lo interesante es que en las primeras leyes, ¿quiénes creen que no estaban en las leyes? No estaban ni los diputados, ni los partidos. Entonces, hasta años posteriores, que hubo reforma, se integraron los partidos en los obligados, y en México sí hay capacidad de lograr garantes a los Sí, en Chile también, pero en España, yo creo que esta manera se comentaba en una de las sesiones, de la sesión precisamente de los garantes. Y hasta donde yo soy el único órgano garante que en España tiene también esa acción, es el Consejo de Transparencia de Navarra. Por una modificación que ha habido de su ley de transparencia, porque inicialmente nadie tenía
es una cantidad ya no solo de sanciones, cantidad de poner cumplimiento de las resoluciones, ¿no? Y muchas veces tenemos sentencias que no cumplen. Tampoco podemos instar que se ejecute la sentencia o Tem um livro, vamos fazer o livro, depois a gente tem que modificar o texto. Los estados les apuntan los órganos de los estados a fiscalizar a sus propios sujetos obligados, que más que nada no tienen los propios. Rosa. Sí. Queremos comentaros antes de acabar que sabéis que podéis publicar las comunicaciones bien desarrolladas, transformadas en un paper, etcétera, según el rigor académico. Eso no sé si lo habéis trasladado cuando habéis hecho la inscripción a uno de vosotros. O aquí también, no sé si lo habéis comunicado. Si os interesa, tenerlo en cuenta y escribir a la organización, pero serían los criterios que tiene la revista de transparencia. En ese sentido, son criterios académicos bastante rigurosos, que lo tengáis en cuenta. Y que está esa posibilidad que la organización os invita, ¿no? Que como cada congreso, pues intentan atraeros. Y en fin, gracias por todo. Gracias a los que estáis online y... Un abrazo. Y un placer. Sí. Cerramos. Gracias.